Bien, vamos a comenzar entonces hablando y haciendo un resumen, ¿verdad?, de lo que vimos el martes pasado. Claro, el tema que hemos entrado, ¿cierto? Bueno, nuevamente recalcar, porque la mente es frágil, ¿cierto? Hablar de que ya entramos al quinto tema de 6, ¿ya? Los cuales vamos a encontrar acá en el Sermón del Monte. Y este quinto tema, ¿ya? Lleva por título Relaciones con el prójimo. Dijimos, ¿cierto?, que esta quinta sección se divide en dos partes, ¿ya? Y estamos en la primera, que es el tema de no juzgar, ¿ya? Hemos estado ahí estos últimos 2 martes. Hoy día, bueno, si el Señor lo permite, finalizar, ¿cierto? Porque quedamos pendientes con el versículo 6, ¿ya? Y posteriormente vamos con la segunda parte, ¿cierto?, de este quinto tema, que es acerca de la eficacia de la oración. La eficacia de la oración, que se encuentra en los versículos 7 al 12 del capítulo 7 de Mateo, para que ahí lo tenga anotadito. No juzgar, Mateo 7 del 1 al 6, y como dice Pedro, la eficacia de la oración del 7 al 12. Amén. Entonces recordemos, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, nos decía, y estamos hablando, Jesús al decir no juzguéis, ¿verdad?, no estaba diciendo todo se vale. Claro, yo me recuerdo bien eso que tú decías, que eso él no quiso decir aquí todo vale, ¿ya? No digan nada, quédense callados. Claro, Sino que a lo que Jesús se refiere cuando dice no juzguéis es al juicio de motivo. Tú explicabas sobre eso, ¿verdad? Cosa que ningún ser humano puede saber de otro, ¿verdad? Un juicio de motivo, ¿ya? Y al juicio injusto también, ese juicio severo, sin misericordia, superficial e hipócrita. Claro, que ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo, claro. Que alguien puede hacer por otro, esos son juicios que puede hacer otra persona hacia otra, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando una persona practica el juicio injusto, este juicio injusto y ciego también, claro, porque y porque no tiene todo el conocimiento de lo que pasa. Aún está jugando como a ser como Dios, porque está jugando los motivos, cosa que solamente Dios conoce del hombre, la mente y el corazón. Amén, ¿ya? Así es. Entonces, aquí se asegura dos cosas. Esta persona este hombre que hace este tipo de práctica, ¿verdad?, este juicio injusto, ciego y destructivo, y se asegura estas dos cosas, que son la primera, que se asegura su propio juicio de parte de otros y también de parte de Dios. Claro, que decíamos que era muy peligroso, es por eso que Jesús advierte acerca de eso. Amén. ¿Cierto? Así es. Y la segunda cosa, ¿verdad?, que se asegura, ¿verdad?, es el grado o severidad de ese juicio, ¿ya? Claro. Porque Dios nos medirá, dice, de acuerdo, ¿verdad?, con la medida que usemos nosotros para los demás. Claro. Así es. En otras palabras, si juzgamos, ¿cierto?, sin misericordia, Dios también a nosotros nos va a juzgar sin misericordia. Amén, amén. ¿Ya? Entonces vimos también, hermanos, que el criticón, ese criticón ciego, no solamente peca contra su hermano al juzgarlo injustamente, sino que también está usurpando el lugar de Dios. Amén. Entonces Jesús no nos pide que dejemos de examinar y discernir. Eso es importante. Claro, volver a recalcarlo. Claro, que Jesús no nos pide a nosotros que dejemos de examinar y discernir, sino que renunciemos a esas presuntuosas tentaciones de tratar de ser Dios. Claro, porque recordemos, ¿cierto?, que si bien Jesús, como bien decía Pedro al principio, cuando dice no juzgar, no es todo vale, ¿ya? Porque constantemente hemos estado viendo, ¿cierto?, ahora que entramos en el Sermón del Monte, que de continuo, ¿cierto?, nos está mostrando a aquellos que son súbditos de su reino, aquello que es de Dios y aquello que no es. Aquello que parece que es valioso, pero realmente no lo es, y en contraste con algo que realmente tiene valor. Nos está mostrando, ¿cierto?, que hay cosas que están en tinieblas y las cosas que realmente están en luz. Y constantemente nos está guiando en una separación, nos está trazando una línea de un camino y otro camino. Caminos que obviamente no se cruzan en ningún momento, ¿ya? Así es. Entonces continuamente nos está llamando a estar alerta, a estar atentos, ¿cierto? Y a tomar obviamente el camino correcto. Así es, amén. ¿Ya? Entonces, por ningún motivo Jesús nos está diciendo que dejemos de discernir las cosas. En ningún momento Jesús nos está diciendo que dejemos de examinar. Sino que, como bien decía Pedro, Jesús nos está diciendo que renunciemos, ¿cierto?, a tratar de ser Dios.
Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos juzgar a una persona con un juicio sentencioso así ya prácticamente mandar al infierno. El único que puede hacer todo eso es Dios. Y todavía no lo hace, sino que está esperando que el hombre se arrepienta. O sea, imaginemos eso. Si Dios está teniendo misericordia de la humanidad, está dando un día más de misericordia para que el hombre se arrepienta, y así hay muchos, ¿cierto?, que se atreven, cuando Dios todavía no lo hace, está dando tiempo, pero hay algunos que se atreven, ¿cierto?, a jugar a modo de decir, ya tú estás condenado. ¿Ya? Y recordemos que a la luz de toda esto que Jesús está hablando, está discipulando obviamente a los que son suyos, y está mostrando algo que de continuo acontecía con los líderes religiosos de aquel tiempo. Recordemos que los fariseos, ¿cierto?, se manejaban de esta forma. Se ponían como en lugar de juez. Se colocaban prácticamente en un trono alto, podríamos imaginarlo, donde todos estaban por debajo de ellos, donde todos tenían, ¿cierto?, falencias a sus propios ojos, pero ellos eran los únicos que eran perfectos, los únicos que eran santos, ¿ya? Y en ellos no había, ellos, en su imaginación, ellos no tenían falla, eran intachables, perfectos, ¿ya? Y a eso es lo que Jesús le está aquí advirtiendo a sus discípulos. No caigan en eso, no caigan en ese papel de juez, porque ustedes no son jueces finales sobre nadie. Ustedes no pueden sentenciar como solamente Dios lo puede hacer. Ustedes no son omniscientes. Solo Dios conoce el pensamiento y el corazón del hombre. Solo Dios ve lo que pasa detrás de una acción, que es lo que hemos estado viendo. Porque hay mucho que parece ser de Dios, pero realmente no es de Dios. Y Jesús sabe quiénes son los hipócritas. Los que presentan, ¿cierto?, un papel de ser de Dios, pero finalmente Jesús les dice que ya están descubiertos. Por fuera todos pueden decir, oh, qué apariencia de piedad. Pero Jesús sabe que dentro, ¿cierto?, no hay vida espiritual. ¿Ya? Entonces, por eso es que Jesús está aquí enseñando, discipulando a aquellos que son suyos. Vuelvo a reiterar. Entonces, por ningún motivo, Él quiere que representemos ese papel de creernos superior, ¿ya? Como lo hacían aquellos en aquel entonces. No, nosotros somos parte del pueblo de Dios, tenemos un mismo Padre y somos hermanos, ¿ya? Y todos como hermanos, y obviamente, como bien decía el pastor hace tiempo, el único perfecto aquí es Dios. Todos nosotros somos imperfectos. Yo me equivoco, Pedro se equivoca, usted se equivoca, todos nos equivocamos, ¿ya? Y es por eso que necesitamos a Dios, ¿ya? Entonces, no tenemos que representar ese papel de superior porque en ninguna manera lo somos. Solo Dios está por sobre de nosotros, ¿cierto? Así es. Y tampoco el papel de hipócrita, porque muchas veces, como Jesús decía ahí, estamos mirando la paja del ojo de nuestro hermano y venimos, oh, déjame, yo quiero ayudarte a sacar ese pecado de ti. Pero nosotros no nos miramos a nosotros mismos, no hacemos un autoexamen, ¿cierto?, antes de hacer eso, y nos encontramos con que tenemos una viga en nuestro ojo, ¿cierto? Y el Señor nos dice, primero, hay un paso a paso. Si bien Él nos dice que examinemos las cosas, ¿cierto?, hay un paso a paso. Ese examen primero inicia en mí. Y es ahí, ¿cierto?, que mientras inicia en mí, algo sucede. Porque yo me doy cuenta de que estoy en bancarrota espiritual. Y volvemos nuevamente a la bienaventuranza, ¿cierto? Va de la mano uno con lo otro, ¿cierto? Y volvemos nuevamente a la bienaventuranza, donde reconocemos que estamos en bancarrota espiritual delante de Dios, que no tenemos nada con que presentarnos delante de este Dios 3 veces santo, y rogamos de su misericordia, de su perdón. Y ahí cuando el Señor quita la viga de mi ojo, entonces ahora yo puedo ver bien y puedo ir donde mi hermano y decirle, hermano, ¿sabes qué? Veo que tú, no sé, estás haciendo esto mal, pero ¿sabes qué? Yo también fallé ahí, pero el Señor a mí me ayudó y me levantó. También lo puede hacer contigo. Es diferente a hacerlo en orgullo, ¿cierto? En creer que uno es por sobre los demás, que era lo que Jesús va acá, porque todos somos pecadores, ¿cierto? Así es. Entonces, Jesús no dijo que era malo ayudar a nuestro hermano con la paja de su ojo, ¿ya? Sí, es bueno ayudar. Como decíamos, es necesario instruirnos los unos a los otros, edificarnos, ¿cierto? Es necesario corregir la corrección dentro de la iglesia, como nos comentaba la pastora, ¿cierto?, la semana pasada. Es bueno, pero antes tenemos que tratar con la viga que está en nuestro propio ojo. ¿Es necesario confrontar el pecado en otro? Sí, es necesario. Pero eso primero inicia en mí y luego puedo ayudar
al otro y recalcando que es en mansedumbre, jamás en orgullo. Amén. Amén. Bueno, en resumen, hermanos, haciendo un círculo, todo mensaje y accionar, tanto propio como de los demás, debe ser examinado y juzgarse según la orden y el orden que nos indica la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, en ese sentido no podemos no perder de vista, ¿verdad?, que es por el bien y para el bien de la iglesia. Vemos que todo esto es un cuerpo, Claro. ¿sí? ¿Verdad? Y que es para instruir, para corregir, para sanar, alentar, crecer, ¿verdad?, permanecer o volvernos a Cristo. Claro, si estamos ¿Ya? errados, claro. Entonces, es para edificar y construir, no para destruir. Así es. Entonces, esa es, o sea, la raya para la suma, todo esto es un bien para nosotros, para edificar y construir. ¿No? Y un bien para todos, Para todos. como pueblo de Dios. Amén. Amén. Bueno, estos versículos, ¿cierto? Este resumen que acabamos de hacer es de, bueno, para aquellos que se vienen incorporando, estamos acá en Mateo 7, ¿ya? Del verso 1 al 5, ¿ya? Pero hoy día continuamos con el versículo 6. Vamos a leerlo todo, sí, para que vayamos notando algo bien particular. Mateo 7 del 1 al 6, vamos a leerlo todo, pero vamos a continuar con el verso 6 porque ya hicimos el resumen de los primeros 5 versículos, ¿ya? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Amén. Bueno, ahí, al leer todo, usted podría decir, oh, ¿pero qué tiene que ver eso de los perros y de los cerdos con lo que Jesús está hablando antes? ¿Qué significa eso de que no deis lo santo a los perros? Como que no, pareciera que estuviera fuera de este texto, de esta enseñanza, ¿ya? Porque si al principio dice, no juzguéis, y después abajo me está diciendo, a ver, examina, discierne, no tienes que dar, ¿cierto?, lo santo, ni vuestras perlas, ¿cierto?, delante de los perros y los cerdos. Como que no concuerda. Pero hermano, no está aislado este texto está ahí por algo. ¿Por qué? Porque sí corresponde acá, ¿ya? Jesús cierra esta ilustración, ¿cierto?, acerca de juzgar a los demás, ¿ya? Y esto es como una bomba, ¿ya?, que echa por piso todo aquello, ¿cierto?, acerca de aquellos que interpretan este texto de forma sentimental, diciendo que no, que Dios dice que no tienes que juzgar a nadie, que nunca tienes que decir nada, ni decir algo que está mal, no tienes que corregir a nadie, no. Aquí solamente con este versículo, hermano, reafirmamos aquello que cuando iniciamos esta sección, diciendo que Jesús no está diciendo que no tengamos que examinar. Jesús no está diciendo que no tengamos que estar ahí con los ojos abiertos, ¿cierto? Y teniendo ese discernimiento de las cosas. Aquí no está llamando a tener un discernimiento, nos está llamando a estar atentos, ¿ya? Cuando nos dice acá en el verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea, dice Jesús, que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Bien? Bueno, está claro, ya volvemos a reiterar que Jesús no excluye todo tipo de juicio, sino que aquí está ordenando, ¿cierto?, claramente un tipo de juicio que es adecuado. Al igual que en los versículos anteriores, donde estuvimos viendo, ¿cierto?, ese resumen, donde hablábamos que estaba prohibiendo una clase de juicio que era erróneo. Y aquí nos está mostrando uno que es apropiado, ¿ya? Entonces, a fin de, obviamente, obedecer el mandato, lo primero que tenemos que entender es a qué se refiere Jesús. Tenemos que
poder entender, ¿cierto?, el texto, para poder entender lo que nos quiere decir acá Jesús, ¿ya? Bueno, ¿a qué se refiere con los perros? ¿A qué se refiere con los cerdos? Bueno, los perros y los cerdos, ¿ya?, eran dos animales que eran como categorizados como los más repugnantes e inmundos para los judíos, ¿ya? En tiempos bíblicos los perros no eran como los vemos hoy día. Hoy día los perros, cierto que algunos los tienen como prácticamente hijos. Domesticados. Claro, domesticados al punto de que incluso algunos no tienen hijos, ¿cierto? Pero tienen a sus mascotas y prácticamente los toman como sus hijos. Los cuidan, ¿cierto? Los cuidan incluso mejor que ellos mismos. ¿Cierto? Se dan el trabajo ahí de vestirlo. Ya, pero no es esa idea la que Jesús quiere que tengamos cuando se habla de los perros, ¿ya? Sino que en los tiempos bíblicos, ¿cierto?, rara vez se tenía como mascotas a los perros, a la forma que la tenemos hoy. Habían ciertos perros que se tenían como para cuidar las ovejas, ¿cierto?, para que trabajaran ahí con el tema de las ovejas, pero en gran medida, ¿cierto?, los perros eran animales medio salvajes, que actuaban como carroñeros. Andaban sucios, eran codiciosos, eran gruñones, feroces, y además con frecuencia, bueno, debido a que andaban ahí prácticamente en la basura, estaban enfermos. Con frecuencia estaban enfermos, ¿ya? Y eran peligrosos y, ¿para qué decir que eran en gran manera despreciados? ¿Ya? De hecho, en la escritura, ¿cierto?, se asemeja, ¿cierto?, a estos animales, a cierto carácter de algunas personas. Por ejemplo, en el Salmo 22:16 dice así el salmista: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Ahí vemos que se está haciendo una comparación, ¿ya?, de ciertos personajes, ¿ya? Tienen ciertas características que se asemejan, ¿cierto?, a estos animales. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En el Salmo 22:20 dice: libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida, ¿ya? Y también animales sucios. Proverbios 26:11 nos da esa idea, donde dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, vemos ahí, ¿cierto?, que cuando hablaba, ¿cierto?, de los perros, la idea que se venía a los judíos no era algo bonito. Decía, no era algo tierno, sino que era algo, era como algo malo, algo feroz, algo no era algo bueno, era peligroso, ¿cierto?, como veíamos ahí en los salmos. Decía: salva de mi vida del perro, así. Vemos ahí, ¿cierto?, que no se nota como algo bueno, sino como algo feroz, algo que no es algo agradable, ¿ya? Algo repugnante, Y también repugnante, porque claro, porque se está se vuelve ahí, a su vómito. claro, también. se vuelve a su vómito, y sobre eso le añade algo más, que le dice necio. ¿Ya? Claro. O sea, se podría decir que una persona necia, ¿verdad?, se puede asociar este Claro, se toman ciertas características de ciertos personajes a cosas que hacen, ¿cierto?, estos animales. Entonces, cuando alguien traía la palabra perro, o Jesús, como toma acá, dice perro, ¿cierto?, lo que venía a la mente de un judío no era la idea que a nosotros nos viene con un perro hoy en día, sino que la idea que venía a ellos, ¿cierto?, era violencia, suciedad, inmundicia. Esa era la idea que venía a la mente judía cuando decía perro. Bueno, en ninguna manera, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los cerdos, que los cerdos eran considerados, ¿cierto?, como la personificación de la inmundicia. De hecho, el cerdo, ¿cierto?, está dentro de los animales inmundos, en Levítico 11. Perdón. Vamos a buscar Levítico 11 para que veamos ahí. Me picó la garganta. Levítico 11, para que leamos lo que estamos diciendo. El verso 7 dice así:
bueno, como pueden ver aquí en el Levítico 11 dice animales limpios e inmundos, ¿ya? Y en el verso 7 dice también el cerdo, ya, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Entonces cuando habla de cerdo también Jesús acá también no venía a la mente de los judíos el cerdito que a nosotros nos parece tan rico, oh, cerdito, así. No, de ninguna manera, sino que para ellos venía algo, ¿qué venía a su mente? Inmundicia, ¿ya? Entonces, bueno, cuando estuvimos, ¿cierto?, al principio de la serie de estudios bíblicos, cuando estábamos viendo, ¿cierto?, el contexto, ¿ya? Hablamos de que hubo un cierto personaje histórico, ¿cierto?, que hizo un sacrificio en un lugar sagrado, ¿ya? Y que realmente causó gran revuelo en el pueblo judío. Dice aquí MacArthur, los cerdos eran considerados por los judíos como la personificación de la inmundicia. Por eso es que el sacrificio de Antíoco Epífanes, ese sacrificio que hizo, ¿cierto?, de un cerdo sobre el altar, de un altar judío, ¿cierto?, y que obligara a los sacerdotes a comerlo, fue una abominación total. Y desencadenó la revuelta de los macabeos, dice, contra Grecia en el año 168 a.C. Bueno, lo que hizo fue abominación, como bien nos dice acá MacArthur. O sea, si ya se tenía este animal como inmundo, ¿cierto?, y que este personaje hiciera eso, fue realmente terrible, ¿cierto?, para el pueblo judío. Entonces, olvídese de que un judío podría domesticar a un cerdo. Ni siquiera, no, ¿ya? Y de hecho, la mayoría de estos animales se encontraban por ahí, junto con los perros, podríamos decirlo. Al igual que los perros eran salvajes, ¿cierto? Se alimentaban solos, prácticamente andaban ahí, quizás comiendo todo tipo de desechos, porque andaban solos, nadie se preocupaba, ¿cierto?, de alimentarlos, ¿ya? Y a menudo andaban en los vertederos de basura, en las afueras de los pueblos, ¿ya? Entonces, si alguien se ponía entre estos animales medio salvajes, ¿cierto?, y su comida, probablemente que este animal no iba a reaccionar bien. De hecho, los cobradores de impuestos lo asociaban a los perros. Así es, porque muchas veces los judíos usaban estos términos, ¿cierto?, para referirse a los gentiles, a aquellos, ¿cierto?, que vivían apartados de Dios, que vivían vidas en desobediencia, podríamos decirlo, vidas que no, obviamente no se rinden a Dios, ¿ya? Entonces, pero, sin embargo, ¿cierto?, aunque ellos tenían, ¿cierto?, hacían alusión, ¿cierto?, a los gentiles, a las personas, ¿cierto?, que no eran parte del pueblo de Dios, de esta forma, ¿ya? Es casi seguro que Jesús tenía en mente una aplicación más general. Jesús no se estaba refiriendo acá a que nosotros tenemos que tomar a los perros y a los cerdos así como algo malo, no, sino que Jesús va a otra enseñanza, ¿ya? Pero trae a la mente estos animales para que entendamos algo, ¿ya? ¿Qué es lo que Jesús que entendamos? El planteamiento que está haciendo Jesús acá es que hay ciertas verdades, ¿ya?, y bendiciones de nuestra fe que no deben comunicarse a individuos que son totalmente antagónicos a las cosas de Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá, ¿ya? Que hay ciertas cosas que no se tienen que comunicar a personas, ¿cierto?, que desprecian a Dios, que se burlan de Dios, que no quieren nada con Dios. Ellos podríamos decir, así mismo como veíamos en los Salmos, que se asemejaba a ciertas características de ciertos personajes a estos animales, ¿cierto? Estas personas, ¿cierto?, que se niegan a las cosas de Dios, que blasfeman el nombre de Dios, podríamos decir que son los perros y cerdos espirituales, ¿cierto?, que no tienen ningún tipo de aprecio por lo que es santo y por lo que es justo, por lo que es de Dios. No tienen ningún aprecio, ¿ya? De hecho, esta gente lo más probable es que va a tomar, ¿cierto?, lo que es santo, las perlas, ¿cierto?, de la palabra de Dios, y las va a tomar como tontería, e incluso como una ofensa. Y a eso es lo que Jesús... ¿No? Lo que Jesús más o menos nos quiere llamar, ¿cierto?, a entender, ¿ya? Entonces, lo que Jesús nos está llamando acá, hermano, es que tenemos que discernir, ¿cierto?, con qué tipo de personas estamos tratando, ¿ya? Para saber qué es lo que tenemos que compartir, cómo compartirlo, o incluso no compartirlo, ¿ya? Y si vemos esto, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, nos encontramos con porciones, ¿cierto?, donde nos encontramos que Jesús no ofreció
toda su enseñanza a todos los que estaban escuchando, ¿cierto? Porque en una ocasión, ¿cierto?, el que encontramos acá en Mateo 11:25, vemos a un Jesús que ora de esta forma. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ya? Entonces vemos ahí que no se está compartiendo todo, sino que hay algo que está reservado. ¿Ya? En otra ocasión, también los discípulos le hicieron una pregunta de por qué hablaba en parábolas cuando había más gente. Y eso lo encontramos en Mateo 13, ¿ya? Mateo 13, ¿cierto? Del 11, el verso 11 y el 13. Y Jesús les dice, bueno, cuando le preguntan esto, le dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros, ¿cierto? Más a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ya? Y consideremos algo más, hermano. Después de la resurrección, ¿Jesús se le apareció a todos? No, no se les apareció a todos, sino que solamente se les apareció a aquellos que realmente habían creído en él, en aquellos que eran creyentes. ¿Ya? Tampoco se les apareció a todos. ¿Ya? Entonces, por otro lado tenemos a un Pedro, ¿cierto?, que también advierte algo similar. Segunda de Pedro 2, del verso 1 al 3, dice así, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y unos versículos después, ¿cierto?, Pedro expresa, ¿cierto?, que tales individuos que hablan mal de estas cosas que no entienden son como animales irracionales, nacidos para presa, dice en el verso 12, nacidos para presa y destrucción, y que por eso perecerán en su propia perdición. Y continúa, ¿cierto?, más adelante y usa de ejemplo, ¿cierto?, la misma especie que Jesús está utilizando acá en el texto. ¿Ya? Dice, cierra esta advertencia Pedro diciendo, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refería? ¿Se refería netamente Jesús ¿está hablando de los animales? No, está hablando de algo mucho más amplio. Está hablando, estos perros, hermano, y estos cerdos que Jesús está hablando acá en el texto, se refiere, ¿cierto?, a aquellos que debido a su gran impiedad, a lo perversos que son, se niegan rotundamente, ¿cierto?, a tener que ver algo con lo santo y con las cosas preciosas de Dios. Son aquellos que se niegan. Por eso que Jesús está mintiendo, ¿verdad?, sobre esto de confrontar, ¿verdad?, la escritura contra los necios y contra los sordos. Claro, porque claro, ellos se van a volver porque, o sea, este tipo de personas, bueno, son las que ahora vemos en el mundo. Es que realmente gobiernan el mundo, o sea, ellos mandan el mundo, vemos cómo estos tipos de personas han pervertido el mundo, ¿verdad? Porque aquellos que han pervertido el mundo no son personas que de bien, son personas que niegan, que rechazan a Dios y tal persona, ¿verdad? Ya a nosotros no se nos manda, ¿verdad?, a ir y confrontarlos a ellos y buscarlos y hacerlos. No, lo que a nosotros se nos manda es a predicar. Así es, porque si bien hay un comentarista que dice que no se refiere, ¿cierto?, al Evangelio, porque dice que obviamente el Evangelio tenemos que compartirlo a toda criatura, sí, ¿cierto? Hay otros comentaristas, por ejemplo, como MacArthur y también unos predicadores, como el pastor Suger Michelin, que dicen que sí, ¿cierto?, dentro de los santos y de estas perlas preciosas,
está el Evangelio. Porque obviamente si el Señor nos está llamando acá a tener un discernimiento, obviamente ese discernimiento no se trata de que yo vaya y digo, este tiene cara de que va a recibir el Evangelio, a él voy a ir. O este no, la apariencia que tiene, no, este no va a recibir. No, ¿para qué voy a ir allá si no me va a recibir? No, ese no es el tipo de discernimiento que Jesús nos está diciendo acá. Sino que obviamente a lo que se refiere es que compartiendo el Evangelio va a haber una reacción de aquellas personas que lo oigan. ¿Ya? Como bien decía Pedro. Y a esa reacción van a haber personas que se van a asemejar a estos animales, ¿cierto? Que Jesús está hablando acá, que son los perros y los cerdos, ¿cierto? Que eran como estuvimos viendo, animales que eran considerados salvajes, medio salvajes, ¿cierto? Impuros, sucios y feroces, ¿cierto? Entonces, van a reaccionar así cuando les hablemos de Dios. Y estas personas, ¿cierto? Si nosotros seguimos hablándole, y bueno, van a venir, lo más probable es que puede que vengan, ¿cierto? Y nosotros sigamos hablándole de Dios, ¿cierto? Tratando de convencerle, ¿cierto? Pero aún así se van a negar. Se van a oponer de tal forma que van a empezar a blasfemar el nombre de Dios y así. Y es ahí cuando Jesús nos está diciendo ahí, no den lo santo a los perros ni tampoco a los cerdos las perlas preciosas. Porque ¿qué va a pasar? No las van a recibir, porque ellos no ven el valor de esto. Nosotros sí, nosotros sabemos que son cosas preciosas de Dios, ¿cierto? Pero ellos no. Y como para ellos no, que lo único que vamos a esperar de ellos es que pisoteen las cosas que nosotros les dijimos, ¿cierto? Y se vuelvan y despedacen al pueblo de Dios. A ese tipo de discernimiento que Jesús nos está diciendo. No nos está diciendo acá, no. Porque podemos caer, ¿cierto? En ese jugar por la apariencia. Y eso no es lo que Jesús nos está diciendo acá. No, en ningún momento. No está diciendo que el Evangelio es para algunos, para tales personas no, sino a todos. Pero el tema es la respuesta de esas personas a esto. Claro, es a todos, pero está claramente dividido. Esto, o sea, aquí está el bien, está el mal. O sea, nosotros vivimos, siempre hemos dicho nosotros, estamos aquí, vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Y Dios también dijo, Jesús dice, que su reino no es de este mundo. Entonces, vemos que aquí vamos a encontrar estas personas, este tipo de personas, que ya van a estar entregadas, ¿verdad?, a su condición de pecado, ¿verdad? Pero eso nosotros no tenemos que ver ese lado, se podría decir, sino que tenemos que ver el lado de predicar la palabra. Claro, ese es el mandato que se nos da a nosotros, que muchas veces se nos olvida que nosotros nos convertimos a las personas. Claro, entonces muchos se enfrascan en eso. Y muchas veces también, como bien dice Joana, quieren convertir a las personas a la fuerza, así como que no, que tú tienes. O sea, es el trabajo de Dios. Dios es el que convence, Dios es el que cambia, Dios es el que restaura, Dios es el que purifica. Claro, y Dios lo único que nos manda es ir y predicar. De lo demás, solamente se encarga Él. Claro. Esa es nuestra tarea. Claro. Lo demás es de Él. Bueno, todo es de Él al final, porque el Evangelio es suyo. Y el que nos mueve también es Él. Él da el querer y el hacer. Y además el Espíritu Santo también es de Él. ¿Cierto? Entonces, es a eso, hermano, a lo que nos quiere llevar acá el texto, ¿cierto? A estar ahí atentos, ¿cierto? Para que tengamos ese discernimiento. Podamos distinguir, ¿ya? Nuestra tarea es compartir el Evangelio, como bien estábamos diciendo, ¿cierto? Pero de lo demás todo se encarga Dios. Es Dios el que convence, así como nos convenció a nosotros. También va a trabajar en las otras personas, ¿ya? Y obviamente no todos van a reaccionar bien. Van a haber personas, ¿cierto?, que van a recibir bien y que van a venir. Y nos hemos encontrado incluso en la calle. Personas que van pasando y que escuchan, ¿cierto?, que se está predicando y nos dicen amén, ¿cierto? Que el Señor les bendiga, hermanos. Y entre hermanos, obviamente, uno se goza. Cuando pasa un hermano y dice, oh, qué bueno. La otra vez cuando estábamos, ¿cierto?, ahí cerca de la iglesia, en una cancha, y una señora salió de su casa. Y vino y dijo, qué bueno, me alegro que palabra de Dios esté predicando aquí en la esquina de mi casa. Nos vamos a encontrar con personas, ¿cierto?, que van a valorar
lo santo, ¿cierto? Las perlas preciosas de Dios, ¿cierto? De las cosas de Dios. Pero también nos vamos a encontrar con personajes que no nos van a querer y que van a decir, ya vienen ustedes con su amigo imaginario. ¿Cierto? Pero ese ejemplo que tú pusiste de esta señora, hay también, como uno, no sé, en mi caso me recuerdo la palabra del Señor cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino o sea, porque Él dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mucha gente va a escuchar, Dios va a tocar su corazón y va a hacer algo en su vida. Pero hay también una parte que lo va a rechazar. Así Lamentablemente y dolorosamente lo va a rechazar. Aunque uno de repente, pero ¿cómo? Tienes que creer. No, lamentablemente así es. Y lo mismo que aconteció en el tiempo de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, es ahí cuando de repente nosotros nos enfrascamos de repente. O sea, esto es mío. Yo digo, de repente un hermano la otra vez me dijo, no, es que tú tienes que estar preparado para defender a Dios. Y yo digo, claro, sí me acuerdo. Yo, ¿quién soy yo para defender a Dios? O sea, puedo defender mi fe, pero yo defender a Dios, o sea, no, por ahí la cosa creo que no va, porque... Claro, y a la luz de esto nos damos aún cuenta. Sí podemos dar razón, como dice, de nuestra fe, cuando nuestra alguien fe, nos pregunta. Sí. Pero diferente es cuando, nos damos cuenta de que ciertos personajes se están burlando. Nos damos cuenta de eso. Claro. Y ahí el Señor nos dice, detente. Claro. Y a veces ya, cuando te da eso de que ya se están burlando, de que no están tomando en serio, te están agarrando para el deseo, se están burlando de Dios, de las cosas preciosas de Dios, de todo lo que tú dices, se están mofando para hacer un chiste, ¿cierto? Ahí ya el Señor dice, no, detente, para, no des lo santo, no des las perlas preciosas, detén ahí. Y si el Señor no está diciendo, por algo es. Sí, nos está haciendo una advertencia y no se metan por ese camino. No se vayan por ese lado, no es. ¿Ya? Entonces, si bien nos dice, id y predicar a toda criatura, aquí también nos está diciendo, estén alerta, tengan discernimiento, ¿cierto? Y vean cómo, cuándo, a quién y a dónde, ¿cierto? El Evangelio se predica a todos, pero hay que ver, ¿cierto?, cómo va avanzando todo esto con cada persona, ¿ya? Y ahí el Señor nos va a ir dando, ¿cierto?, ese discernimiento de, a Él necesita, dale, ¿cierto?, deja que fluya, ¿cierto?, a través de ti el Espíritu Santo para que hable a esa persona y la ayude, o de plano, a lo mejor ni siquiera va a venir palabra. ¿Por qué? Porque el Señor no claro. Detente ahí. Y hay muchas veces que nosotros nos decimos, no tuve palabra para decirle. Y claro, porque a lo mejor el Señor no quería que... Todavía no era tiempo. Claro, porque es de Él, claro. No de nosotros. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero es que... Y como que no hay entrada, claro. Entrada con esa persona. Por algo es, ¿cierto? Claro. Hay que esperar. El Evangelio se comparte a todos, pero hay una respuesta diferente. Claro, hay una respuesta diferente y nosotros estamos enviados a mostrar la luz. Hablamos de la luz y la sal, ¿verdad? Es de mostrar la luz, dar testimonio de esa sal, ¿verdad? Así es, de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Claro, y llevarlo, ¿verdad?, a que a la persona también lo crea. Y si quiere creer y va a creer, y si cree, bueno, eso va a ser la voluntad de Dios. Así es, porque hay muchas cosas, ¿cierto?, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas cosas por las cuales, ¿cierto?, podemos agradecer al Señor. Y hay ocasiones en que ciertas personas que no conocen de Dios están pasando por situaciones similares a las que nosotros pasamos y vienen a nosotros llorando. Vienen a nosotros a pedirnos ayuda porque saben, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, nos congregamos, que nos sumergimos en la palabra. Entonces vienen donde nosotros a decirnos, ora por mí, ¿cierto?, porque Dios a ti te escucha, llegan muchos diciendo, ¿cierto? Entonces vienen, ¿cierto?, donde nosotros y nosotros ahí, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿sabes qué? La situación que tú estás pasando, yo pasé por algo similar, yo estaba así, estaba así, pero a mí el Señor me sacó de esto. Entonces, lo tuyo tiene solución, confía en el Señor y Él va a hacer en tu vida, ¿ya? Y esa persona va a recibir, hay personas que reciben esto,
¿cierto? Y dicen, ayúdame a orar, ora conmigo. Y empiezan a buscar, ¿cierto? Cómo, que uno le enseñe, ¿cierto? A cómo tener comunión con Dios, cómo conocer la palabra. Ahí uno ve que el Señor te está abriendo una puerta para evangelizar a esa persona. Pero van a haber personas que están pasando situaciones complejas y que uno va a querer hablarle y va a decir, no, ese Dios a mí, y no. Entonces ahí uno, aunque trate de hablarle, va a encontrarse con un muro. Claro, y ahí uno tiene que decir que Dios tenga misericordia y que haga su voluntad en él. Nada más, porque tampoco nosotros podemos condenarlo. O sea, no sabemos que a lo mejor el Dios, qué trabajo va a hacer más adelante con él, y puede que encontremos con una sorpresa. Y así que Dios tenga misericordia de las personas nomás que tienen ese corazón duro, porque Dios ahí, para Dios no es nada imposible, no sabemos lo que Dios, o sea, no somos Dios nosotros. Claro, tenemos que solamente limitarnos a lo que Él nos manda. Claro. Amén. Lo demás todo le compete a Él. Entonces, ¿cierto? Los perros, ¿cierto? Y los cerdos representan ¿a quién? A aquellos que no quieren, a aquellos que debido a su impiedad se deleitan en su pecado, en su perversidad, y no quieren nada con Dios, ¿ya? Y se niegan a todo lo que tiene que ver con Dios, y se burla de lo que uno le puede decir, o como uno anda, ¿cierto?, detrás de Dios, se burlan de todo lo que es de Dios, e incluso de aquellos que siguen a Dios. Como decía ese proverbio, los necios, ¿ya? Los sordos. Entonces, ¿qué se espera con esas personas? Que nada bueno. No vamos a recibir nada bueno, sino que vamos a recibir que pisoteen las cosas de Dios, que nosotros les vamos a compartir, ¿cierto? Y se van a volver y van a querer despedazar al pueblo de Dios, hacerlo pedazos, blasfemar el nombre de Dios lo más que puedan, hacer chistes, burla y todo lo que quieran, o lo que venga, ¿cierto?, ahí a su mente. Dice MacArthur, un animal salvaje cuya preocupación principal es rebuscar comida en la basura, difícilmente apreciará que le arrojen una perla. Le va a irritar que no se trate de algo de comer, y es posible que ataque a la persona que le lance la piedra preciosa. Dice Pablo Hoff, el escritor del libro Se hizo hombre, ¿cierto?, que en el cual tenemos como base de estudio. Dice, al igual que los perros que muerden la mano que les da de comer el pan sagrado del templo, y los cerdos que pisotean en el barro las piedras, las preciosas perlas, estos hombres se burlan de ellas y ponen en ridículo al creyente que se las cuenta. ¿Más claro? No se puede. Claro. Así es. Entonces, habrá ocasiones, hermano, en que el evangelio que presentamos será absolutamente rechazado y ridiculizado. E incluso llegaremos a decir, ¿cierto? Ya, alejémonos de aquí, ¿cierto? Y no vamos a hablar, ¿ya? Y bueno, y no es algo que no haya acontecido, ¿cierto? Porque en la Escritura también se nos da ejemplo de esto, ¿ya? Cuando en Mateo 10, en la misión de los 12, Jesús le da una serie de indicaciones a sus discípulos, ¿ya? Y les dice, voy a leerlo todo para que vayamos entendiendo todas estas indicaciones que Jesús le dio a sus discípulos. Dice, a estos 12 envió Jesús, ¿ya? Estamos en Mateo 10, del verso 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Verso 12. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y escuche el verso 14. Y si alguno, le dice Jesús a sus discípulos, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros
pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. O sea, Jesús aquí mandó a sus discípulos a predicar. Y ahí le da una serie de instrucciones que como estábamos leyendo, pero una de ellas dice, si a esa buena noticia que yo les mando a dar a ustedes, uno no quiere recibirla, no quiere oírla, ustedes ya hicieron su trabajo. Yo los mandé a esto y si ellos no quieren, sacudan el polvo de sus pies, ¿cierto? Y ministren en otro lugar. Corta, podríamos decirlo. Que no quieren, no se puede obligar. ¿Ya? Entonces habrá veces, ¿cierto?, en que aquellos a quienes testificamos van a resistir al Evangelio y van a blasfemar el nombre de Dios, ¿cierto? Pero hay que dejarlo todo en las manos de Dios. Hay una ocasión, ¿cierto?, que Pablo, ¿cierto?, le dice incluso, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, dice, y desde ahora me iré a los gentiles, ¿cierto? Porque no quisieron, el pueblo no quiso recibir esta buena noticia. Y Pablo, ¿qué le dice? Ya ustedes, ya se los presenté, ustedes no quisieron, ¿cierto? Yo limpio soy, lo que a mí me mandaron, hice. Amén. Allá ustedes, ¿cierto? Ya fueron advertidos, no quieren, yo ya no los puedo convencer. No quisieron, me voy a otro lugar, me voy a los gentiles, ¿cierto? Que el pueblo, ¿cierto?, no quería, no quiso recibir. Entonces, cuando la gente no solamente rechaza el Evangelio, sino que insiste también en burlarse de Dios, ¿cierto?, y maldecirlo, no debemos, ¿cierto?, desperdiciar la santa palabra de Dios. Y esas perlas preciosas, ¿cierto?, de la verdad, ¿ya? Porque sería un intento inútil, porque ya no quieren. Y ¿cierto?, y no, debemos dejárselo al Señor. Nosotros no nos podemos convertir, una vez más decimos así. O sea, si nosotros no nos convertimos nosotros solos, hermano, ahí ya tenemos ahí una evidencia de que el único que puede convertir un alma es Dios. Él a nosotros no alcanzó, así también lo puede alcanzar a ellos. Entonces, podemos confiar, ¿cierto?, en que Dios está trabajando, ¿ya? Pero es un trabajo de Dios con Él. Porque como sabemos, ¿cierto?, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y la palabra es la que penetra ahí. Así es. ¿Ya? Pero nosotros no entramos al corazón, sino que es la palabra de Dios la que entra ahí al corazón. Amén. Y el Señor a lo mejor va a hacer que algunos de esos que rechazaron se conviertan, así como también aconteció, por ejemplo, Pablo, que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, perseguía a Jesús y a todos aquellos que seguían a Jesús. Pero, ¿cierto?, en un inicio, aunque se opuso, después Dios tocó su corazón, ¿cierto? Jesús salió de su camino y él se volvió a Cristo en arrepentimiento, ¿cierto? Y muchos de nosotros también en algún momento quizás hicimos lo mismo. Yo sí lo hice. Yo era dura, era muy porfía. A mí me hablaron tantas veces, y yo me burlaba. Yo hacía burla de aquellos que seguían el camino. Hice mucha burla, ¿cierto? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y ahora yo digo, quizás cuántas de esas personas de las cuales yo me burlé, oraron por mí. Yo rechazaba el mensaje, yo no quería. No quería, pero Dios en su misericordia me tocó. Y aquellas personas, ¿cierto?, que en algún momento yo le hice daño. Y la otra vez me encontré con una amiga, ¿cierto?, que ella me escuchaba todas las cosas que yo decía. Y ella me decía, ¿te acuerdas cuando tú decías esto? Y yo, sí. Y yo me decía, oh, la Susana. Le dije, sí, pero ahora ya Cristo me perdonó y me limpió. Y dice, amén, hermana. Pero es algo que solamente Dios puede hacer. O sea, yo doy testimonio de esto. Para Dios no hay nada imposible, Amén. ¿cierto? Amén. Así que hay que dejarlo en su mano, ¿no? El tiempo, el Señor lo sabe. Quizá va a hablar una vez, 2 veces, 3 veces, no sabemos. Pero no podemos decir, tú nos oíste, estás condenado al infierno. Nosotros levantar el dedo, porque no sabemos todavía. El Señor todavía está dando tiempo. Nosotros no somos jueces sobre las personas. No somos jueces, ¿ya? Entonces, eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Entonces, ahora, hermano, usted puede decir, quizás quedó ahí maravillado con estas palabras de Jesús. Porque voy a decir, Jesús está diciéndole a sus discípulos aquí en el Sermón del Monte, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y a la luz de lo que estamos viendo se está refiriendo a ciertas personas que rechazan las cosas de Dios, ¿cierto? Personas que están apartadas, ¿cierto? Para lo malo, para lo inmundo, para la oscuridad. Como decía ahí,
hasta comían basura estos animales, podríamos decirlo, prácticamente se deleitan en las cosas del mundo. ¿Ya? Usted puede decir, pero ¿cómo Jesús? O sea, muchas veces nos imaginamos a otro Jesús o queremos acomodarnos a otro Jesús. A un Jesús, ¿cierto?, que dice, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar. Nos gusta un Jesús, ¿cierto? O nos quedamos con un Jesús que dice, dejen a los niños venir a mí. ¿Ya? Pero nos choca un Jesús que nos dice la Escritura que hace un hato de cuerdas y que echa a todos los cambistas y a los vendedores de afuera del templo. Nos choca, ¿cierto?, un Jesús con estos dichos. O sea, cuando dice, o sea, Jesús está diciendo, no deis los santos a los perros, está hablando a ciertas personas tratándolas de perro y de cerdo. O sea, como que choca. Pero es el mismo Jesús de la Escritura. O sea, si nosotros tenemos otra idea, nos estamos haciendo una imagen incorrecta de Jesús. Jesús era manso, pero eso no es lo mismo que ser menso. ¿Ya? Que se ha dicho muchas veces. Es diferente ser manso a ser menso. ¿Ya? Y Jesús andaba rectamente en los caminos del Padre. ¿Ya? Lo que es bueno, bueno, malo, malo. Corregía, ¿cierto?, a todo aquel que se mostraba de apariencia, de piedad, porque él veía los corazones. ¿Ya? Entonces no tenía problema en confrontar a aquellos que tenían como un aire de super espiritualidad. Como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, ¿cierto?, enfrascándose ahí en disputa, ¿cierto?, con los religiosos de aquel entonces. Entonces, no podemos hacernos una imagen de un Jesús, ¿ya? Diciendo, no, pero es que solamente un Jesús de amor, o sea, que esto, como que estas palabras no son de Jesús, no. Hemos visto, ¿cierto?, que a la luz de los evangelios, vemos que se nos habla muchas veces de un Jesús que confronta, ¿ya? Y tenemos que, este es el Jesús de la Biblia, este es el Jesús, o sea, si no creemos esto, realmente no estamos haciendo una imagen errónea de Jesús, ¿ya? Porque esto es lo que Jesús ahora le está diciendo a nosotros, sus discípulos, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en serio el mandato. Si Él lo dice, por algo es, ¿cierto? Y tenemos que hacer todo lo posible por obedecerlo, porque obviamente es voluntad del Señor, ¿ya? Y tenemos que usar, ¿cierto?, este sentido común y este discernimiento ya al presentar las verdades y obviamente también los testimonios espirituales a otros. Tenemos que tener ahí cuidado, ¿ya? Y también tenemos que tomar, ¿cierto?, en cuenta la condición espiritual del público al seleccionar la verdad para presentar. Hasta en eso tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y también la forma con la cual nos vamos a dirigir a ellos, el vocabulario, ¿cierto? Y la manera en que vamos a presentar también el mensaje. No podemos llegar y arrasar, porque hay algunos que acostumbran a hacer eso, ¿ya? Pero que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría para poder hacerlo. Porque hay veces, ¿cierto?, que, bueno, como volvemos a decir, aquí Jesús nos está diciendo, escojan a quién presentarle el Evangelio. No. Dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. Pero cuando se haga eso, nos vamos a encontrar con personajes que se van a resistir, que no van a querer, y no van a querer, y no van a querer. Y que si seguimos nosotros ahí, va a pasar que vamos a estar dándole los santos, y vamos a estar dando estas piedras preciosas de las verdades de Dios, y van a ser despedazadas, las van a pisotear, ¿cierto? Y se van a volver hacia nosotros. Y ahí el Señor nos dice, no lleguen a ese punto, sino que tengan ese discernimiento de cuándo tienen que seguir. Cuando alguien tiene hambre de Dios, ahí Dios está abriendo la puerta, y cuando no, salgan de ahí, hay otro lugar, ¿ya? Entonces, porque a veces es mejor guardar silencio. Y usted dice, pero ¿cómo guardar silencio? Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Qué pasó en casa de Caifás? Cuando, ¿cierto?, previo a la crucifixión, después de que lo arrestan, ¿cierto?, en el huerto de Getsemaní, ¿cierto?, que se lo llevan ahí a la casa de Caifás. Y estaba rodeado, ¿cierto?, de miembros del concilio, y habían incluso falsos testigos. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, vamos a la escritura para que vean que no estoy mintiendo. Mateo 26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el verso 63. Mateo 26, 63. Bueno, pero vamos a leer desde antes. Jesús ante el concilio, vamos a leer del 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿dijo algo? No. Dice Jesús callaba. Jesús guardó silencio. También guarda silencio ante Pilato. Juan 19:10. Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Claro. Ahora, en Lucas 23, ¿cierto? Nos encontramos con un Jesús ante Herodes. Del verso 6 en adelante dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que era en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Ya? Y le hacía muchas preguntas. ¿Y Jesús respondió? No, dice ahí, pero él nada respondió. ¿Ya? Entonces, y también vemos que no se defiende ante Pilato cuando vienen, ¿cierto?, los líderes religiosos, cuando ya Pilato quería soltarlo. Ya en Mateo 27, Pilato quería soltarlo porque no encontraba nada grave como para que lo crucificara o le hiciera algo, ¿ya? Pero ellos ahí, ¿cierto?, diciendo tales cosas, lo acusaban y tantas cosas, y Jesús guardaba silencio, ¿ya? Entonces, la falta de un buen sentido común frecuentemente, ¿cierto?, pone en ridículo el Evangelio. Y hace mucho daño a la causa de Cristo. O sea, si bien estamos viendo, ¿cierto?, que Jesús en algunas ocasiones guardaba silencio, van a haber ocasiones en que también nosotros vamos a tener que guardar silencio. ¿Ya? Por eso se nos llama a tener ese discernimiento. Claro. No estar diciendo, no, este tiene cara de que sí va a recibir, este tiene cara de que no. No nos sirve aquí la cara. A todos hay que presentar, pero ante la respuesta de ellos al mensaje, es ahí donde el Señor nos está diciendo que empleemos el discernimiento. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Entonces, este es un tema bastante serio. Claro. ¿Cierto? Y obviamente podemos estar inclinados, hermanos, ¿cierto? Si Jesús nos está diciendo que tenemos que usar un discernimiento con las personas, ¿ya? Podemos caer, ¿cierto?, en lo que caían muchos personajes, ¿ya? Podemos caer, ¿cierto?, en creernos muy justos o muy buenos y convertirnos en criticones, que es lo que estábamos viendo, ¿cierto?, anteriormente. Estos críticos, ¿cierto?, que a todos le encuentran fallas, todos tienen fallas menos nosotros. No, pero el Señor no quiere, ¿cierto?, que caigamos en eso. Ya nos viene hablando acerca de eso. Entonces, debemos depender obviamente del Señor para no caer en estas cosas y tener cuidado, ¿cierto?, con todo esto, porque es un tema bien delicado, ¿ya? Entonces, aunque determinemos que una persona es demasiado rebelde, ¿cierto?, para oír el Evangelio, aunque sea, no sé, una persona que vive apartada de Dios, que sea un hereje, un falso maestro, ¿cierto?, seguimos nuestro camino no en juicio de decir, ya es perdido, ¿cierto? Sino que obviamente que cuando el pueblo de Dios, recordemos ese momento, rechazó el mensaje, el mismo pueblo judío rechazó el mensaje, ¿qué hizo Jesús? Miraba a Jerusalén y lloró. Se lamentaba porque veía que si seguían en esa senda, porque él una y otra vez intentó y no quisieron. Y él se lamentaba, tenía ese dolor en su corazón.
Tampoco aquí se nos está llamando a ser indolente, así como ya, chao, no. Sino que realmente ver de la forma que Dios ve. Y cuando una persona rechaza realmente es como un dolor que siente Dios, podríamos decirlo de esa forma, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero obviamente Él no obliga a nadie, ¿ya? Entonces, a lo que el Señor nos está llamando acá, hermano, es a ser como balanceados, ¿ya? A tener cierto, evitar ese juicio erróneo que estuvimos viendo, y también a lograr un discernimiento justo, ¿ya? Obviamente ese es el balance que tiene un ciudadano del reino, ¿ya? No, el Señor no quiere que caigamos en los extremos. Bueno, hay una línea tan delgada en este caminar como seguidor de Jesucristo, tratar de seguir las huellas de aquel que nos dio vida y que nos salvó y que nos sigue ayudando, que para nosotros es imposible caminar por esa línea, pero tenemos a Jesucristo, el perfecto, el que nos puede ayudar a caminar y a tener ese balance que decías tú, Joana. Claro, y ese cuidado, ¿verdad?, de irnos por ese camino agradable, para nuestras vidas y agradable para Dios, para no caer, ¿verdad?, en este tipo de, se podría decir, de conflicto. Aparte que Dios siempre nos está ayudando a vivir nuestras vidas con, o sin, mejor dicho, sin preocupaciones. Y muchas veces eso también nos lleva a una preocupación, llevarnos a pensar y a decir, ¿me habrá escuchado? ¿Lo habré hecho bien? Sí, uno constantemente se preocupa. Me faltó decir esto, quizás se lo podía decir de otra forma. Entonces esas cosas de repente Dios dice, pero no te vayas por allá. Si eso déjamelo a mí. O sea, ahora mismo estoy diciendo, ustedes no pierdan el tiempo con estas personas que son así, asá y acá. No pierdan el tiempo con ellos. Ya se les dio y no quisieron. Claro, déjenmelo a mí, ¿verdad? Yo voy a tratar con ellos, ¿ya? Ustedes sigan haciendo lo que yo les mandé, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Cómo? Predicar la buena noticia, la buena nueva, ¿verdad?, al mundo, para que muchos más crean, sean salvos y puedan venir a mí, ¿verdad? O sea, eso en nosotros muertos no pudimos hacer nada. ¿Usted cree que una persona que no quiere a Dios va a poder llegar a Dios? No va a llegar a Dios. Entonces, como podemos ver, todo está bajo el control, bajo la soberanía, bajo el poder de la mano de Dios. No hay otra cosa, no hay nada más. Y como hemos visto a la luz de la Escritura, este versículo, porque es un versículo, ¿verdad? Pero es un versículo que claro, que tiene y ese tanto... es el lujo que nos podemos dar, ¿cierto? Porque estamos viendo de manera cronológica la vida de Jesús, ¿cierto? Basándonos en los evangelios sinópticos, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí armando esto, ¿cierto? Como podríamos decir, se me fue la palabra, ¿ya? Armando todo, ¿ya? Pero nos podemos dar este lujo de ir viéndolo, ¿cierto?, paso a paso y no pasarlo de manera superficial, ¿ya? Porque prácticamente lo estamos viendo como de manera expositiva, porque estamos haciendo versículos prácticamente por versículos, ¿ya? Y hay muchas veces que cuando alguien elige, ¿cierto?, algo para enseñar o predicar, no van a tomar estos versículos. Pero como nosotros lo estamos estudiando, ¿cierto?, de manera cronológica, lo estamos estudiando de manera expositiva, ¿cierto?, no nos podemos saltar estos textos. Y realmente son enseñanzas que no podemos pasar por alto. Que son muy nutritivas, por algo están ahí en la Escritura. Y el Señor quiere que los súbditos del reino las sepan. Así es, como decía Joana, estos versículos tienen... este versículo en especial tiene tanto que enseñar, que como decía Joana, muchas veces no quieren predicarlos, o no quieren tampoco enseñarlos. O lo enseñan de otra forma. O claro, o lo llevan a... Claro, ¿ya?
porque no les conviene o porque va a dejar un escándalo dentro de la iglesia y mejor me voy a quedar sin gente, porque me voy a quedar sin ovejas porque estoy poco y nada diciéndole al hermano cómo tiene que comportarse. Y bueno, la palabra es la que nos manda a nosotros cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comportarnos. Y como viene, ¿verdad?, las características de estos súbditos del reino, eso es para nosotros. Claro, nos está enseñando a relacionarnos, como dice el tema, ¿cierto? Relacionarnos con el prójimo, Hay una con nuestros relación, hermanos, claro. y con aquellos que no lo son. Hay algo que tenemos que aprender y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, es esa forma de relacionarnos en este nuevo vivir, en esta nueva vida que Dios nos da, ¿verdad? Y también enseñarle a este nuevo hombre cómo tiene que vivir de ahora en adelante, cómo tiene que él enfrentar ciertas cosas, cómo tiene que continuamente, ¿verdad?, estar dependiendo de Dios, porque la dependencia de Dios en mi vida como cristiano a mí me va a llevar por este camino que bien decía Johanna, que es un camino, ¿verdad?, que es un camino y a la vez es un balance perfecto que solamente Dios puede poner en mi vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, estos pequeños versículos que muchas veces, como dice Johanna, nosotros de repente muchas veces no los escuchamos, sino que escuchamos a otros versículos que son más motivantes, claro, más motivadores, tienen más fuego del cielo, ¿verdad? El otro no. Es que el estudio es eso. A mí me lleva a estudiar la palabra de Dios. Como dice el pastor ahí, en forma sistemática. Amén. Claro, a mí el estudio, la lectura de la palabra de Dios, el estudio en sí me lleva a pasar por todos los versículos. Y todos los versículos a mí me van a ir enseñando cómo vivir mi vida cristiana, cómo Dios quiere que yo me vea, ¿verdad?, delante de Él. Y siempre está diciendo, ¿verdad?, esto ustedes no lo pueden hacer solo, tienen que hacerlo conmigo, porque yo los voy a ayudar. Entonces, vuelvo a lo mismo, para poder irnos por ese balance, por ese camino, ¿verdad?, tenemos que estar en esa comunión con Dios constante, buscando, ¿verdad?, siempre el consejo de Dios, que es el consejo perfecto, el consejo oportuno, el consejo que a mí me alienta, ese consejo que a mí me despierta, ¿verdad?, y me ayuda a seguir. Y ese consejo, la lectura, el estudio de la palabra de Dios, a mí me hace ser más dependiente de Dios, porque eso es lo que a mí la palabra me apunta, a la dependencia de Dios en mi vida. Así que le damos gracias al Señor por este versículo, ¿verdad?, de Mateo, ¿verdad?, en el cual nos ha mostrado, ¿verdad?, lo que realmente, ¿verdad?, Él quiso decir, o lo que Él quiere que nosotros sepamos correctamente. O sea, en ningún momento dijo o trató de que los perros aquí, los cerdos allá y toda la cosa. No, Él usó estos tipos de animales, ¿verdad?, que todos conocían y veían por ahí en la calle. Sobre todo, claro, resonaba mucho para los judíos, como decía, a su mente venía algo repugnante, algo feroz, algo no bueno. Para usarlo para como un ejemplo, enseñar, ¿verdad?, y poder llevar al razonamiento del hombre, y poder que ellos pudieran comprender este mensaje. Pero muchos no lo hicieron así. Se le echaron, como dices. Se le echaron. Pero bueno, Dios tiene misericordia. Pero bueno, aunque estamos acá en el Sermón del Monte, Jesús dice, se sentó a hablar con sus discípulos, a enseñarle a sus discípulos. Había más gente, pero él estaba, aunque muchos oían, el mensaje iba para sus discípulos, claro, ¿cierto? A los súbditos del reino, que como han nacido de nuevo, ¿cierto?, tenemos que aprender a andar en esta nueva vida.
Y el Señor nos da las instrucciones, ¿cierto?, de cómo andar en esta ley. Todo. Él nos da el equipamiento completo de todo. En todo caso, en el Sermón del Monte, aquí cuando está hablándole a los discípulos, hablaba sobre los cerdos y sobre los perros, pero a los líderes religiosos les dijo víboras, sepulcros blanqueados. O sea, les habló de esa forma, ¿verdad?, en la cual podemos ver cómo ellos... Y ahí el mismo juicio que ellos usaban contra los otros vino como boomerang, como hablábamos, ¿cierto?, Claro. hacia ellos. De la misma forma que ellos juzgaban, también el Señor a ellos lo hizo. Porque obviamente no soportaba esos aires, ¿cierto?, de super espiritualidad que ellos querían aparentar.